Bueno, vamos a empezar explicando el tema de evolución de los seres vivos y vamos a empezar con el punto 1, teorías en la evolución biológica. Bueno, la evolución biológica es una de las bases, la principal teoría sobre la que se asienta todo el conocimiento de la biología. Es decir, no podríamos admitir muchísimas cosas y descubrimientos biológicos, no tendrían base si no aceptamos la evolución. Entonces, hoy en día se asume sin problemas que todos los seres vivos que hay y que ha habido a lo largo de toda la historia de la Tierra, del planeta y de la biosfera, desde que apareció el primero, pues aparecieron los seres vivos a partir de otros anteriores, es decir, de ancestros que fueron cambiando y evolucionando, entonces originaron nuevos seres vivos. Por tanto, la evolución es el cambio gradual que ocurre en las especies, en los seres vivos, porque se van acumulando cambios que pasan de padres a hijos, que son hereditarios. Y claro, al ir acumulándose cambios en el cuerpo, en la fisiología, en los procesos vitales, etcétera, etcétera, al final obtienes un organismo diferente a su ancestro. Se convierte partes de una especie y se convierte en otra distinta. Hay varias pruebas que respaldan la evolución. Las primeras son las pruebas anatómicas. La presencia de órganos homólogos, análogos y vestigiales son pruebas que hay en el propio cuerpo de los organismos, de los seres vivos, y si no creemos en la evolución, pues no se entiende que exista este tipo de órganos. Entonces, vamos a ver aquí cuáles serían. Ahí están los órganos análogos y homólogos. Los órganos homólogos son aquellos que tienen la misma estructura anatómica, pero tienen una diferente función. Por ejemplo, la extremidad anterior de esta aorca tiene el húmero, tiene el cúbito, tiene el radio, tiene el carpo y tiene el metacarpo y las falanges, ¿vale? Fijaros, la extremidad anterior de este perro también tiene el húmero, también tiene el radio, el cúbito, el carpo, el metacarpo y las falanges. En el ave, vamos a acercarlo, ahí veis, ¿de acuerdo? En el ave también los huesos que tienen el ala, los tenéis ahí, también tiene húmero, tiene el cúbito, el radio y luego un carpo y metacarpo y las falanges. Y en la pata del lagarto, ¿vale? La extremidad anterior también tiene ese mismo esquema, ¿de acuerdo? Y nuestro brazo humano también. Entonces, en los órganos homólogos, misma estructura interna, pero distinta función, porque claro, esto es una aleta, que la tiene ahí la horca, eso es la pata del perro, eso es el ala del pájaro y la pata del lagarto. Por el contrario, los órganos análogos son aquellos que aparentemente sirven para lo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos distintos tipos de alas. El ala de un ave, el ala de un insecto, el ala de un murciélago, todas sirven para volar, pero la anatomía interna no tiene nada que ver. ¿De acuerdo? ¿Por qué aparecieron órganos homólogos y análogos? Pues son el resultado de adaptaciones convergentes o adaptaciones divergentes. ¿De acuerdo? Lo tenemos aquí. Sería este ejemplo. Entonces, una convergencia adaptativa, por ejemplo aquí, fijaros, la forma, esto sería otro ejemplo, ¿vale? La forma hidrodinámica de un delfín, de un tiburón y de un insecto nadador, esa forma hidrodinámica para poder avanzar por el agua y avanzar a bastante velocidad, eso es una convergencia adaptativa, porque es algo que poseen tres seres vivos que tienen ancestros muy distintos, están muy lejanos en la evolución. Es decir, la convergencia adaptativa es la que origina los órganos análogos, ¿de acuerdo? Como por ejemplo las alas. Es decir, las alas, la forma hidrodinámica, el hecho de que haya alas quiere decir que estos tres seres vivos, que evolutivamente, genéticamente, sus ancestros, su parentesco genético es muy lejano,
como están en un entorno similar, han desarrollado órganos similares en cuanto a función. Eso sería la convergencia adaptativa. La divergencia adaptativa o evolutiva sería lo contrario, es decir, que a partir de un ancestro común que tenía un molde de órgano concreto, se han ido modificando ese órgano para adaptarse a las distintas circunstancias, andar, nadar, volar. Entonces, esa pata, ese órgano, ha ido cambiando su forma externa, pero internamente su anatomía es la misma. Ese sería el origen de los órganos homólogos. Bueno, entonces, eso es una prueba evidente de la evolución. Más pruebas. Las pruebas biogeográficas. Nos dice ahí que cuando hay ambientes similares, los animales son parecidos, aunque estén en lugares, pues bueno, algo alejados. Y de hecho, bueno, a ver, la lejanía influye en el parentesco, en el parentesco que haya entre los animales, si tiene más similitud, menos similitud. Sobre todo influye, más que la lejanía, también influye cuando se hayan separado esos seres vivos, ¿vale? Cuando han quedado aislados unos de otros. Por ejemplo, Australia tiene una fauna bastante peculiar, flora y fauna bastante extrañas, porque quedaron aislados. Primero es un continente muy alejado del resto y se aisló más tempranamente que, por ejemplo, Sudamérica y África, que permanecieron juntitas pues algo más de tiempo. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, bueno, ahí tenéis la distribución de los continentes. Entonces, esto de aquí es Australia. Por tanto, estos dos, África y Sudamérica, permanecieron juntas con la Antártida y Australia, ¿de acuerdo? Entonces, Australia se fue separando, es decir, el punto en el que estuvieron unidas Australia con Antártida y bueno, todo esto era Gondwana, toda la parte del hemisferio sur, esta zona, África, Sudamérica, Australia, Antártida y la India también estaba por ahí. Y veis Madagascar se separó también bastante pronto, por eso también hay una fauna peculiar en Madagascar y bastante distinta a la de África, y eso que está cerquita, pero se separó muy pronto en la en lo que es la historia de los continentes, y por eso sus seres vivos evolucionaron de forma temprana distinta a los de África, al continente vecino. Bueno, pues ahí veis la separación continental que hubo a lo largo del tiempo. Eso lo veremos también en geología, pero tiene que ver con la evolución. Y bueno, pues ahí tenéis el avestruz, el ejemplo, las aves corredoras. Este es el avestruz que vive en África. Este es un ñandú de Sudamérica. Veis que se parecen, bueno, son primos, más o menos. No son iguales porque, claro, Sudamérica y África también se separaron y evolucionaron, pero por separado, evidentemente. Pero fijaros, este ya es de Australia, ¿vale? Este es un emú y este es un casuario. Entonces, vemos que ya son bastante distintos a los que eran vecinos más cercanos. Y ahí se nota, ¿vale? Es verdad que tienen cosas comunes. Por ejemplo, ese cuerpo pesado, esas patas largas y musculosas para correr, eso sería algo que les hizo evolucionar de forma un poco convergente. ¿De acuerdo? Están en los mismos ambientes. Son aves que viven en praderas, son corredoras, no vuelan. Pero fijaros que estas dos, que son de África y de Sudamérica, tienen un poco más de similitud que con las de Australia, ¿vale? Que son bastante distintas. Tienen otra... el cuello no es tan estilizado y largo. Bueno, hay variantes. Bueno, esas serían las pruebas biogeográficas. Las pruebas paleontológicas, los fósiles, que son la prueba más evidente de la evolución. Y dentro de los fósiles hay, os quería enseñar a ver dónde está. Espera, no está aquí. Esto es lo de los embriones. Aquí el Archaeopteryx. El Archaeopteryx es un fósil
que es un eslabón perdido, porque muestra, es un fósil, a ver que os lo enseño aquí, tenía cabeza de reptil, cola de reptil, patas con garras de reptil, pero tenía alas y plumas. O sea, es el eslabón perdido que une evolutivamente, por decirlo así, entre aves, el punto de ruptura de aves y reptiles, ¿vale? Era como un lagarto con alas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, evidentemente todos los fósiles son restos de seres vivos o de sus huellas o sus actividades, y son seres vivos que actualmente pues no existen, con lo cual es evidente que esos seres vivos eran distintos a los de ahora. Por tanto, es una prueba muy, muy clara de la evolución. No siempre los seres vivos fueron iguales, y los fósiles lo demuestran. Pruebas bioquímicas. Todos los seres vivos están formados por el mismo tipo de biomoléculas. Todos tenemos ADN, todos tenemos proteínas, aunque sean distintas las proteínas, por supuesto, y el ADN también es distinto, la secuencia. Todos tenemos glúcidos, lípidos, etcétera, etcétera. Pruebas embriológicas. Los embriones de todos los seres vivos son bastante parecidos, sobre todo pues, los de los vertebrados, evidentemente. Y aquí, bueno, un embrión, ese es el embrión de un ratón, ¿vale? Recordad que un embrión es aquel estadio de desarrollo en el que pues ya hay más de una célula. El individuo ya está, el futuro descendiente, el futuro hijo, ya está formado por más de una célula. Cuando se une óvulo espermatozoide se forma una célula que se llama cigoto. Y cuando el cigoto ya se divide en dos o en más células, se empieza a formar el embrión. Y la forma del embrión va cambiando. Este es el embrión de un ratón. Estos son las primeras semanas de un embrión. Y este es el embrión de un humano, ¿vale? También primeras semanas. Bueno, pues se parecen un montón. Aquí tenéis, bueno, perdón, ahí tenéis, ¿vale? En las primeras etapas, los embriones de un pez, de una salamandra, de una tortuga, de un pollo, de un ¿qué hay ahí? No sé qué, bueno, de un gato, de un conejo, de un humano, se parecen muchísimo. Evidentemente, a medida que va pasando el tiempo y se van desarrollando, luego ya se van diferenciando. Fijaros que los que primero se diferencian, estos siguen siendo bastante parecidos, son aquellos que están más evolutivamente más lejanos al humano, ¿vale? Pues el pez y la salamandra, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso también, las pruebas embriológicas son también otras que apoyan y que demuestran que existe la evolución. Bueno, pues hoy lo que parece tan lógico no fue nada fácil de aceptar. Incluso hoy en día sigue siendo en algunas zonas, bueno, hay personas que no creen en la evolución. Entonces, a lo largo de la historia, dos teorías contrarias explicaban la variedad de los seres vivos, las teorías fijistas y las evolucionistas, que esas las veremos en el siguiente vídeo.